Análisis en tiempos del coronavirus llega gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTE. Estamos con el abogado Jofre Campaña. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias a ustedes, Ricardo. Abogado, bueno, para hablar pues lo que fue o lo que comenzó hace 10 años, este mismo día a las 9 de la mañana, la protesta policial contra una ley salarial implementada y que fue calificada por el gobierno de ese entonces presidente Rafael Correa como un planificado intento de golpe de Estado. 10 años después, una década, ¿cuáles son las conclusiones que usted ha sacado de ese día tan trágico en el país? Sí, bueno, Ricardo, yo recuerdo como si fuera ayer aquel día. Estaba en actividades profesionales y de repente empezaron pues las noticias a circular muy rápidamente a nivel de canales de televisión, radio, etcétera. Y de alguna u otra manera pues he sido alguien que está informado en lo que pasa en el país. Y la verdad es que 10 años después de analizar, recordar, vivir en algunos casos lo que ocurrió, la conclusión a la que llego es a que lo que pasó el 30S fue un gran montaje, fue un gran show orquestado desde la presidencia de la República, probablemente para buscar victimizarse y de esa manera lograr réditos políticos. Me parece que hay muchas cosas que deben analizarse y considerarse, pero la conclusión al final de esto es que fue un gran show, un gran invento aquello del golpe de Estado. Nunca hubo intención en el Ecuador de tumbar al presidente de la República ni nada que se le parezca. Lo que pasó en aquella época es efectivamente un enorme descontento policial por la proyectada expedición de una ley que quitaba ciertos beneficios a la Policía Nacional. Esa es la verdad. Entonces la policía no tomó de buena forma esa propuesta de reforma y provocó un descontento y eventualmente en varios destacamentos policiales se había pensado o se hablaba de lo que hoy día llamaríamos una huelga de brazos caídos. Es decir, ¿saben qué? Pues no salimos a trabajar. Entonces, el presidente de la República, ante ese descontento, en una decisión absolutamente explosiva, no pensada, decidió ir al destacamento policial y creyéndose como en efecto se creía, y hasta ahora porque se cree un mesías, un todopoderoso, pensó que al llegar al destacamento con su discurso iba a tranquilizar las cosas. Y allí empezó pues todo, es decir, fue un enorme desafío. Se acaba de ir la luz, lamentablemente, ahora sí. Fue un enorme desafío hacia la clase policial y esto originó la serie de problemas que luego hemos vivido. Es decir, amotinamientos, saqueos, muertos en la noche, la toma o el refugiarse en un hospital militar, y al final de eso, un rescate, entre comillas, de Fuerzas Armadas, que lo que confirma es que jamás hubo un equipo de manejo de crisis, jamás hubo coordinación en lo que se iba a hacer entre las fuerzas del orden, esto es policía más militares, y en definitiva un terrible y lamentable suceso para el país que provocó enormes perjuicios para muchísima gente. Pero eso no fue todo. Al final hubo procesamientos penales a gente inocente, hubo afectaciones a la vida de muchas familias, familias destruidas, muchas personas perdieron sus propiedades en los saqueos a los almacenes, etc. Y yo creo que el Ecuador vivió un antes y un después del 30S. Después del 30S vino un proceso de persecución a muchísima gente. El caso del Universo, por ejemplo, tiene sus orígenes en el 30S, un artículo de opinión de Emilio Palacio, y desgraciadamente el costo creo que para el país fue muy alto, demasiado alto, pero al mismo tiempo nos permitió entender que nos estaba gobernando, en mi opinión, una persona enferma, y yo creo que eso le pasó mucha factura al Ecuador en los años posteriores, y el Ecuador desperdició una década que pudo ser magnífica, financieramente, jurídicamente, y la desperdició, entre otras cosas, por este show que se montó y que generó muchísima división entre los ecuatorianos. Entonces creo que a todas luces es un suceso nefasto, terrible,
que jamás debió suceder y que aun cuando empezó debió ser evitado, pero desgraciadamente no ocurrió. Abogado Campaña, le pregunto, pues, ¿a qué pruebas se remite específicamente o cuándo saca usted la conclusión de que este fue un show montado a favor de la victimización de ese gobierno nacional en ese entonces? Bueno, todos los sucesos que posteriormente se descubrieron, ¿no? Por ponerle un ejemplo, usted recordará o recordará, Ricardo, bueno, mucho tiempo, tal vez eras muy joven, pero hubo pues el procesamiento, por ejemplo, a este señor Carrión, que luego fue diputado, estuvo en prisión, y él fue una de las personas claves que declaró que el presidente nunca estuvo secuestrado. El presidente fue a refugiarse en un hospital, a sabiendas de que es un hospital, y podía entrar y salir, sus ministros entraban y salían, él mismo pudo entrar y salir, y sin embargo decidió quedarse y políticamente allí se orquestó el tema de que era necesario rescatar al presidente. Y el mensaje que se enviaba, por supuesto, es que la policía tenía secuestrado, pero la policía asusada por la oligarquía de siempre, los sectores poderosos que no quieren al presidente, etc. Es decir, yo creo que una pieza clave que sustenta y fundamenta lo que afirmo es este tema de justamente, me parece que era el coronel Carrión, injustamente procesado, por cierto, estuvo en prisión algún tiempo. Luego, por supuesto, la justicia, como no podía ser de otra manera, lo liberó. Pero aparte de eso, hay mucha información a nivel de Fuerzas Armadas. Hubo documentos muy importantes que forman parte ya de la historia de este país, documentos reservados en ese momento, informes de inteligencia que dan cuenta de todo lo sucedido ese día y que inclusive al final, cuando uno se pregunta algo que es clave, ¿no? ¿Quién ordenó disparar aquella noche del 30S? Porque cuando se produce esta balacera en que mueren algunos militares, algunas personas, la pregunta evidente es ¿quién ordenó ese rescate y quién ordenó disparar? Entonces, esos informes de inteligencia me parece que aún no han sido suficientemente expuestos ante la opinión pública, pero que creo que cuando esto se haga, y en algún momento tendrá que hacerse, van a salir algunas sorpresas, porque justamente creo que esto fue un tema absolutamente orquestado, y en parte de esos informes de inteligencia existen bases para esta afirmación. Preguntarle, abogado, tenemos poco tiempo, me da pena que no podamos deshilachar en completidad lo que fue el tema del 30S, pero es importante pues que usted haya dicho esto o esta hipótesis que usted tiene sobre lo que ha pasado, tiene pruebas para remitirse a ella. ¿En qué se podría familiarizar o parecerse, no tanto en lo que fue el autor intelectual de este tema o cómo se haya conllevado, pero cómo se podría comparar con lo que fue octubre del año pasado? Bueno, hay una diferencia fundamental. Octubre del año pasado no fue un tema organizado desde el poder, y esa es una gran diferencia. Es decir, en octubre del año pasado hubo los saqueos, las marchas, las protestas, pero no fue el gobierno el que instigó, ni propició, ni ideó los sucesos. Fue un suceso fundamentalmente del movimiento indígena, aprovechado por algunos sectores sociales identificados con la izquierda y con un enorme vandalismo en un movimiento que no fue exclusivo ni propio del Ecuador. Recordemos que estos movimientos vandálicos se suscitaron en otros países. Lo de Chile fue un clarísimo ejemplo. Lo de Colombia luego también fue muy importante y que luego se conoce que tuvo su origen probablemente en los designios del llamado Foro de Sao Paulo. Entonces lo que se buscaba era desestabilizar absolutamente al gobierno, pero desde movimientos indígenas que fueron utilizados y desde movimientos de extrema izquierda. Pero a diferencia del 30S, el 30S empezó como una protesta policial, pero inmediatamente el gobierno de aquel entonces vio la oportunidad para sacar un rédito político y por tanto se orquestó toda esta trama del secuestro desde el poder. Entonces hay una enorme diferencia, Ricardo. El costo para el Ecuador creo que fue mucho más grave en el 30S que octubre del año anterior. En octubre del año anterior fue grave, fue gravísimo, pero sin lugar a dudas no tuvo las implicaciones
y no puede ser catalogado como una estructura desde el Estado. Lo que sí puedo yo pensar que ocurrió con el 30S, es decir, una enorme diferencia. Hablando justamente de lo que usted saca en conclusión de 30S, la pregunta del millón es que hasta el día de hoy están siendo procesadas personas por la situación, por lo que pasó hace justamente 10 años. ¿Cree que se ha destapado absolutamente todo de lo que ha pasado en el 30S? ¿O cree que usted que en años próximos podríamos averiguar más o saber más de qué es lo que realmente pasó en totalidad de ese trágico día? Yo creo que nunca se sabrá todo lo que realmente pasó. Habrá gente que se llevará secretos a la tumba porque les conviene llevárselos. Y cito un pequeño ejemplo, Ricardo. Cuando pasó lo del 30S, la balacera de aquella noche, al día siguiente ya no había evidencia de nada porque alguien había enviado a limpiar absolutamente todo, a hacer lo que en términos militares se conoce, o policiales se conoce como una barrida. Es decir, fueron a borrar cualquier evidencia de cualquier cosa. Entonces, allí se perdió muchísima evidencia que hubiera sido fundamental para descubrir la verdad. Eso desapareció, se perdió. ¿Quién lo ordenó? Pues no podemos afirmar hoy día tajantemente que fue el presidente, o fue un jefe policial, o fue algún político, algún ministro. No lo sabemos, o si fue simplemente un proceso desde la municipalidad de Quito. No lo sabemos. Entonces, se perdió muchísima información valiosa. Y creo también que hay mucha gente que intervino, los instigadores, mentalizadores, muchos de ellos que forman parte del círculo íntimo del presidente Correa, del expresidente Correa, y que se llevarán seguramente sus secretos a la... Así es, abogado. Para terminar la entrevista, preguntarle, usted había dicho o había recalcado lo que fue el antes y el después, o lo que separa el antes y el después del 30S en la historia del país. Y pues, sabiendo que fue algo que probablemente haya sido orquestado, es algo bastante susceptible o le quita, por así decirlo, importancia. Pero es bastante relevante por el poder político que podría tener algún tipo de partido estando en el gobierno de turno. Entonces, sacando esto en conclusión, ¿usted cree que el país, en las próximas elecciones, con Andrés Arauz, cree que se peligra a que este tipo de gobiernos que puede llegar a maniatar o que puede llegar a formalizar un golpe de Estado en el ámbito de victimización, lleguen nuevamente al poder? ¿Cree que eso es un peligro latente y que los ecuatorianos debemos evitar en el sufragio? Sí, veamos, yo creo, y no lo digo yo simplemente, lo ha dicho mucha gente en este país, yo creo que desgraciadamente estuvimos gobernados por una camarilla de delincuentes, así de claro. Entonces, esa camarilla de delincuentes que luego pensó que podía maniatar y manejar como títere al presidente Lenín, se dio cuenta que no son los grandes titiriteros y que se pensaron los dueños del mundo, los dueños del país, y que podían hacer lo que sea con el gobernante siguiente, me refiero al presidente Moreno. Se constató que no fue así, no fue así. Entonces, ¿qué ocurre hoy? Hoy día están algunos presos, otros están prófugos, otros están asilados, muchos de ellos con problemas judiciales que no los van a poder arreglar pronto. Entonces, ellos, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan tomar el poder a toda costa, a como dé lugar. Porque si no se toman el poder, entonces van a tener que responder judicialmente por todas las condenas ya dictadas y las que vendrán posteriormente. Entonces no tendrán límites, es un tema de supervivencia. Y en ese tema de supervivencia, personalmente creo que son capaces de todo. Cuando digo que son capaces de todo, me refiero a que no tienen empacho alguno en romper el orden democrático, en incitar a la violencia, el propiciar la violencia y dirigirla si es necesario. Ellos necesitan a toda costa volver al poder. Y yo creo pues que desgraciadamente Arauz no es nadie, no significa absolutamente nada, ¿no? Arauz es simplemente un títere al que Correa pretende manejar y creo que lo maneja y desgraciadamente, aún hay muchos ecuatorianos que piensan que la época pasada con Correa fue mejor, olvidándose desde luego que jamás tuvimos un precio del petróleo como el que tuvimos, que eso permitió una enorme bonanza petrolera, económica,
un dinero como nunca en la historia republicana de este país, y por tanto ese dinero evidentemente una gran parte se lo robaron, pero otra parte sirvió efectivamente para gotear, digamos, para llegar a la gente. Y la gente, pues hay un momento dado en que lo que dice es, bueno, con Correa había dinero, con Correa había inversión, se generaba empleo, etcétera, pero perdiendo de vista absolutamente que fue una década perdida, definitivamente perdida, porque todo el dinero del correísmo de aquella época, de aquella década, si se hubiera usado de forma correcta, conveniente, para buscar el desarrollo del país, pensando en el bien y no en un proceso político, el Ecuador sería otro. Entonces me parece que, dada la situación puntual, que todo ese grupo está ya sentenciado, son reos de la justicia, no tienen más remedio que intentar volver al poder y no escatimarán esfuerzos lícitos e ilícitos para hacerlo, incluyendo la violencia. Por tanto, creo que los ecuatorianos debemos estar muy preocupados y absolutamente involucrados en los procesos políticos. Es decir, no creo que la solución sea cerrar los ojos o darse la vuelta y dejar que pase cualquier cosa. Y esto especialmente con la gente joven. La gente joven, muchísimos de ellos votarán por primera vez y no han vivido sino otra cosa que el correísmo. Y eso puede llevar a muchos equívocos y por tanto creo que es muy importante llegar a una reflexión y que la gente sepa lo que verdaderamente ocurrió, no solo en el 30S, en la década de Correa, para no volver a repetir semejantes errores. Por tanto, ojalá quienes están puedan comunicar. Abogado, para terminar ya, ahora sí. Ojalá quienes están en política puedan comunicar de manera correcta para que la ciudadanía y la juventud especialmente tome conciencia de lo que pasamos en los últimos años. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por sus ideas, por compartir con nosotros y esperemos que en las próximas semanas podamos charlar con más tiempo aquí en Análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a ustedes, Ricardo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Análisis en tiempos del coronavirus llegó gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC.